El mundo enfrenta una amenaza latente. La última variante de preocupación Omicron tendría la subvariante BA.2 y según las últimas investigaciones esta variante sería más peligrosa, pero sobre todo causaría mayor daño que Omicron. Sin embargo, muchos países estarían adoptando políticas inadecuadas. En una reciente publicación que se habría dado en la Organización Mundial de la Salud, en relación a los tiempos de cuarentena en los contactos estrechos a pacientes COVID-19, se habría indicado de permanecer en cuarentena 7 días en las personas que no son COVID-19 positivas. Sin embargo, este 20 de febrero de 2022, Reino Unido haría caso omiso, no solo a la indicación de la OMS en relación a los casos estrechos, sino que las indicaciones estarían mucho más allá, que los pacientes COVID-19 no requieren aislamiento. ¿Qué significa ello? En este video vamos a analizar si la Organización Mundial de la Salud estaría teniendo hegemonía y autoridad sobre las medidas sanitarias y qué es lo que podría venirse con la pandemia. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñeme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar una situación bastante preocupante. La Organización Mundial de la Salud el día 17 de febrero habría dado indicaciones para las personas sin diagnóstico de COVID-19, pero que sin embargo habrían tenido contacto estrecho con personas COVID-19 positivas. Pero las indicaciones que estaría dando Reino Unido el 20 de febrero, 3 días después, es que las restricciones se eliminarían al 100%. ¿Qué significa esta situación? Estaría perdiendo autoridad sanitaria la Organización Mundial de la Salud. En este video vamos a analizar ello. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud ocupa un rol importante. Es una oficina importante de la Organización de Naciones Unidas, conocida como la ONU, en donde tiene que ver las políticas sanitarias que manejarán la salud a nivel del mundo. Y las medidas que se van haciendo a través de los expertos que pertenecen a esta organización es con la finalidad de poder controlar las enfermedades emergentes que aparezcan. Dentro de las medidas que va dando la Organización Mundial de la Salud, va dando recomendaciones a tomar en cuenta en relación a las diferentes enfermedades. Sobre todo en tiempos de pandemia de la enfermedad COVID-19, es muy importante seguir las recomendaciones que se van dando. Una de las últimas recomendaciones que se habría dado este 17 de febrero 2022 estaba en relación a los tiempos de cuarentena, tomando en cuenta que cuarentena se refiere al periodo de tiempo que una persona con sospecha de una enfermedad tiene que permanecer en aislamiento para evaluar si desarrolla la enfermedad y sobre todo si sale positivo a la misma, diferente al tiempo de aislamiento, que es lo que tiene que hacer una persona ya con el diagnóstico de una enfermedad. Por ejemplo, un paciente COVID-19 positivo tiene que tener tiempo de aislamiento. Una persona con sospecha de contacto por COVID-19 tiene que tener tiempo de cuarentena. Las medidas que habría dado la Organización Mundial de la Salud el 17 de febrero 2022 estaban en relación a que si una persona era contacto estrecho, es decir, estaba en contacto con una persona COVID-19 positivo confirmado, esta persona tendría que mantener cuarentena por lo menos 7 días, tiempo que se ha reducido de los 14 días antes recomendado. Y si la persona no tenía la posibilidad de realizarse una prueba y no tenía síntomas, a los 10 días podría dejar esa cuarentena. Sin embargo, las medidas que se habrían indicado este pasado 20 de febrero, a 3 días de las indicaciones que habría dado la Organización Mundial de la Salud, en Reino Unido estarían alejadas a estas recomendaciones que se habían dado. Reino Unido, a través de su primer ministro Boris Johnson, había indicado que las restricciones serían eliminadas al 100%. No uso de mascarillas, no distanciamiento social, aforo al 100% en las instituciones públicas y privadas, y lo más importante, no pase de vacunación
pero sobre todo que las personas COVID-19 positivas no tendrían ninguna restricción legal en relación a si mantenían o no el aislamiento. Situación que iría en contra de las normas y disposiciones que habría recomendado la Organización Mundial de la Salud. La situación que estaría dando Reino Unido en los siguientes días es bastante peligrosa para muchos expertos, dado que la subvariante BA.2 está incrementando y es un riesgo latente. La subvariante BA.2 tendría la capacidad de ser más contagiosa que la variante Ómicron, pero lo más preocupante es que causaría mayor daño que la misma variante Delta, según algunas investigaciones que se han realizado en Japón. Y esto es bastante peligroso en el sentido de, si una persona COVID-19 positiva, que tiene toda la capacidad de estar diseminando el virus, no tiene la obligación legal de mantener aislamiento, esta persona va a diseminar. Y es importante entender cuál es el R0 o el índice de reproducción que tendría la variante Ómicron. Para muchos expertos han mencionado que la variante Ómicron tendría hasta un índice sub0 de 12, es decir, una persona infectada puede contagiar a 12. La subvariante BA.2 sería mucho más contagiosa que la variante Ómicron, pudiendo llegar probablemente a un número de 14 o 16 incluso. Esto significa que muchas personas estarían infectándose por un solo paciente COVID-19 positivo que no mantiene el aislamiento. Reino Unido estaría adoptando una decisión equivocada, y los expertos ya han mencionado la situación que se va a venir en los siguientes días. No es la primera vez que Reino Unido tiene una situación como tal. Recordemos que la primera variante del coronavirus fue detectada en Reino Unido, y esto fue en diciembre de 2020, donde la variante Alfa fue la primera variante en ser detectada. Otro punto muy importante que a nivel de julio, Reino Unido habría liberado las restricciones parcialmente, y esto conllevó a un incremento de casos que se registró prácticamente en la tercera ola. Igualmente, en plena tercera ola, las medidas también fueron disminuyendo y lo que se experimentó en Reino Unido fue un incremento de casos, llegando a reportar cifras récord de contagios. Reino Unido estaría cometiendo un grave error y los expertos mencionan que la subvariante BA.2 podría diseminarse con mucha agresividad y sobre todo generar nuevas olas de contagio. Las medidas que se van tomando en Reino Unido estarían contrarias a la indicación que habría dado la Organización Mundial de la Salud, ente que regula la información sanitaria del mundo y que es muy importante tomar en cuenta las directrices que esta institución toma. Reino Unido no estaría haciendo caso a las recomendaciones recientes que habría dado la OMS y esto podría conllevar a nuevas olas de contagio. La situación que se podría dar con la pandemia en las siguientes semanas es preocupante. La subvariante BA.2 sigue avanzando y lamentablemente Reino Unido estaría siendo parte de poder diseminar más a esta subvariante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante en relación a la pandemia. La Organización Mundial de la Salud es la institución encargada de canalizar la información en relación a la salud que se presenta en el mundo para poder brindar directrices y políticas que puedan ayudar a contener las enfermedades. En tiempos de pandemia por la enfermedad COVID-19, una de las últimas recomendaciones que habría dado la Organización Mundial de la Salud fue este 17 de febrero de 2022, en donde habría indicado que los contactos estrechos, es decir, personas en contacto con pacientes COVID-19 positivos, tendrían que mantener una cuarentena de 7 días si el resultado sale negativo y no tienen síntomas, y de 10 días si no tenían la posibilidad de hacerse una prueba para confirmar diagnóstico y no tenían síntomas. Sin embargo, las medidas que daría Reino Unido este 20 de febrero estaría eliminando todas las restricciones, en especial el tiempo de aislamiento en los pacientes COVID-19 positivos. Situación que para muchos expertos estaría llevando a nuevas olas de contagio, sobre todo por el riesgo de la subvariante BA.2 que está incrementando el número de casos y que causaría una enfermedad más severa que Ómicron. Reino Unido estaría haciendo caso omiso a las recomendaciones que ha brindado la Organización Mundial de la Salud. La situación que podría verse en la pandemia en las siguientes semanas podría empeorar. Debemos estar preparados, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.